Hoy hemos venido aquí a hacer una suelta de aves, de los animales recuperados en el Centro de Recuperación de la Fauna Silvestre de Gorliz, que ya conocéis, y la idea es un poco, bueno, colaborar las dos instituciones, puesto que ya lo estamos haciendo en el propio mantenimiento del Arboretum, ¿no? Este espacio que acabamos de visitar y en el que se encuentran pues numerosísimas especies de árboles de todo el mundo, fundamentalmente distribuidas en tres bloques: una área con especies del hemisferio sur, otra con especies del hemisferio norte y también un área muy especial que comentábamos de bosque autóctono. La suelta que hoy vamos a realizar son unas 38 animales, hay de todo un poquito, como siempre: búhos reales, un halcón, cernícalos, algunos erizos, también el lagarto leproso. Pero fundamentalmente yo creo que las estrellas un poco son las anátidas. Estamos ahí detrás, justamente está el árbol de la vida, que es el de las personas que han donado su cuerpo a la universidad para eso, para investigación y la mejora de la salud de las personas y el desarrollo de la vida. Pues bueno, en este contexto de mejora de la vida pues está también lo que hacemos hoy: recuperar las especies. Especial agradecimiento al Centro de Recuperación de Gorliz y traerlas aquí. Para la universidad es una aportación muy importante que se suma a la variedad de flora que comentaba Irene antes, y desde luego vamos a intentar integrarlo en un programa educativo, tanto para la investigación como ligarlo a la docencia y a la formación, tanto de los universitarios como de los estudiantes de enseñanzas medias y de bachiller. Estos abrimos, vale. Bueno.
tiene como una montaña. Ya comprobó que ese agujero no le toca. No, ha visto que no... Entonces va a explorar.